Hay una verdad espiritual tan revolucionaria que Rudolf Steiner dudó durante años antes de hacerla pública, sabiendo que desafiaría fundamentalmente tanto el materialismo científico como el dogmatismo religioso de su época. Esta verdad se refiere a la segunda venida de Cristo, un acontecimiento que miles de millones de cristianos en todo el mundo esperan desde hace 2 milenios, pero que la gran mayoría comprende de manera completamente equivocada. Cristo no regresará en las nubes del cielo físico, en un cuerpo glorioso visible a los ojos carnales. No habrá trompetas angelicales anunciando su regreso a multitudes atónitas. No vendrá como juez externo separando las ovejas de los cabritos. La segunda venida de Cristo, según reveló Steiner a través de una investigación espiritual directa, tiene lugar dentro de la conciencia humana individual, en el santuario secreto del alma, donde cada persona debe encontrar al Cristo vivo a través de un desarrollo interior deliberado. Nadie te dijo esto porque la revelación auténtica contradice radicalmente las interpretaciones literales propagadas por iglesias y sectas a lo largo de los siglos. Esta no es una metáfora poética ni un simbolismo teológico conveniente. Steiner habló de una experiencia espiritual concreta y verificable que se está volviendo progresivamente posible para un número cada vez mayor de seres humanos a medida que la humanidad evoluciona hacia nuevas etapas de capacidad perceptiva. Comprender esta verdad requiere que abandonemos por completo el pensamiento religioso convencional que proyecta todos los acontecimientos espirituales significativos fuera de nosotros mismos, hacia algún futuro distante o cielo remoto, y que reconozcamos que el escenario principal del drama cósmico no es el mundo físico externo, sino la insondable profundidad de la conciencia humana interna. El mismo Cristo afirmó que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Pero, ¿cuántos han comprendido realmente el significado profundo de estas palabras? Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia arriba, esperando que la salvación viniera de afuera, cuando todo el tiempo la transformación más profunda aguardaba dentro de la propia alma humana. Steiner explicó que el acontecimiento del Gólgota, hace 2000 años, representó un punto de inflexión absoluto en la evolución espiritual de la humanidad, pero no en la forma en que la entiende la teología cristiana tradicional. La crucifixión y resurrección de Cristo no fueron principalmente transacciones legales que satisfacían la justicia divina ofendida por el pecado humano, ni un sacrificio propiciatorio que apaciguara la ira divina. Fueron, por el contrario, un evento cósmico de incomparable magnitud, donde un ser espiritual de orden superior que nunca había encarnado en la materia terrestre penetró por primera y única vez en la esfera física, experimentó la muerte humana y a través de este proceso transformó fundamentalmente la estructura misma de la Tierra y la conciencia humana. Antes del Gólgota, la humanidad se encontraba en un proceso de separación progresiva de los mundos espirituales, descendiendo cada vez más profundamente en la materialidad y perdiendo gradualmente las capacidades de percepción suprasensible que había poseído en épocas anteriores. A veces, no se trata de encontrar algo nuevo, sino de ver por fin lo que siempre ha estado frente a ti. Hay un tipo de conocimiento que no se explica fácilmente. Se siente, se reconoce, casi como un recuerdo que regresa en el momento adecuado. Y cuando eso empieza a suceder, te das cuenta de que no llegaste hasta aquí por casualidad. Si algo dentro de ti despierta con esto, sigue este flujo. El siguiente paso está en el enlace de descripción y en el comentario fijado. Este descenso a la materia era necesario para el desarrollo de la autoconciencia individual y del pensamiento racional libre, pero entrañaba el peligro real de que la humanidad se materializara por completo, perdiendo todo contacto con sus orígenes y destino espirituales. El sacrificio de Cristo en el Gólgota evitó esta caída total, inyectando fuerzas espirituales vivificantes directamente en la sustancia terrenal y haciendo posible que los seres humanos, incluso inmersos en materia densa, mantuvieran conexión con las realidades espirituales. Steiner describió cómo desde el Gólgota, Cristo está unido a la tierra como no lo estaba antes, convirtiéndose en el espíritu de la tierra, impregnando toda la existencia terrenal con su presencia. Pero esta presencia permaneció en gran medida invisible e imperceptible durante los siglos siguientes, porque la humanidad aún no había desarrollado los órganos de percepción necesarios para detectarla. La segunda venida, por tanto, no es la llegada de algo externo que está ausente, sino el despertar progresivo de la capacidad humana de percibir aquello que ya está presente pero oculto. Steiner situó el comienzo de este despertar en el siglo XX, concretamente durante la década de 1930, aunque también advirtió que las fuerzas del materialismo trabajarían duro para suprimir y distorsionar esta capacidad perceptiva recién emergente. Describió cómo un número cada vez mayor de personas comenzaría a tener experiencias directas de Cristo, no a través de la fe ciega o la fe,
evocación emocional, sino a través de encuentros espirituales conscientes, donde Cristo aparece como presencia viva dentro del alma individual. Estas experiencias no serían alucinaciones subjetivas ni proyecciones psicológicas, sino percepciones objetivas de una realidad espiritual genuina, tan real como cualquier objeto físico percibido por los sentidos corporales, aunque requiera órganos perceptivos de diferente naturaleza. Steiner insistió en que así como los ojos físicos perciben la luz física y los oídos físicos perciben el sonido físico, hay sentidos espirituales latentes en cada ser humano que, cuando se desarrollan adecuadamente, pueden percibir la luz espiritual y escuchar el verbo espiritual. La segunda venida de Cristo es esencialmente el despertar de estos sentidos espirituales a escala colectiva, permitiendo a la humanidad percibir conscientemente aquello que siempre ha estado presente, pero que permaneció invisible a la percepción ordinaria. Esta comprensión no llegará automáticamente ni por gracia arbitraria. Requerirá un trabajo interior disciplinado, una genuina purificación moral, el desarrollo de un pensamiento claro y libre de prejuicios. La promesa de un desarrollo espiritual que requiere un esfuerzo personal sostenido es mucho menos atractiva que las fantasías de salvación instantánea a través de una fe pasiva o rituales mágicos, razón por la cual muchos prefieren esperar a un Cristo externo que vendrá a salvar sin requerir una transformación interna. Steiner diferenció cuidadosamente entre tres manifestaciones distintas de Cristo a lo largo de la historia. La primera fue la única encarnación física en el cuerpo de Jesús de Nazaret, que culminó en los acontecimientos del Gólgota. Esta encarnación física nunca se repetirá porque cumplió su propósito de unir al Cristo con la esfera terrenal, y una segunda encarnación física sería innecesaria y espiritualmente contraproducente. La segunda manifestación es la presencia continua de Cristo en el cuerpo etérico de la tierra desde el Gólgota, impregnando toda la vida terrenal, pero permaneciendo imperceptible para la conciencia ordinaria. La tercera manifestación, que Steiner identificó como la segunda venida propiamente dicha, es la revelación progresiva de Cristo en el cuerpo etérico para despertar las capacidades de percepción etérica en un número cada vez mayor de seres humanos. Esta percepción etérica del Cristo no depende de la ubicación física ni de las circunstancias externas. Puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquiera que haya desarrollado la madurez espiritual necesaria. Steiner describió características específicas de estas experiencias de encuentro con el Cristo etérico. A menudo ocurren durante periodos de crisis o de profunda desesperación, cuando la persona se enfrenta a cuestiones fundamentales sobre el significado y el propósito de la existencia. El Cristo aparece no necesariamente en forma humana visible, sino como una presencia luminosa que llena la conciencia con una certeza inquebrantable de significado y amor cósmico. La experiencia trae una transformación permanente de la conciencia, eliminando dudas fundamentales sobre la realidad espiritual y brindando fuerza interior para enfrentar cualquier adversidad. Pero Steiner también advirtió sobre los serios peligros asociados con esta nueva capacidad de percepción emergente. Así como el desarrollo de una visión etérica genuina hace posible percibir a Cristo en el cuerpo etérico, también hace posible percibir entidades espirituales negativas que actúan en contra de la evolución humana. Identificó específicamente una entidad a la que llamó Cristo Soratiano o Anticristo, un ser que intentaría aparecer en el plano etérico imitando a Cristo, pero emanando impulsos que conducen a la destrucción, la fragmentación y la esclavitud espiritual en lugar de la liberación y el desarrollo. Steiner profetizó que muchas personas que comienzan a desarrollar la percepción etérica sin haber desarrollado primero el discernimiento moral y la claridad de pensamiento caerían bajo la influencia de esta entidad impostora, creyendo que estaban siguiendo a Cristo cuando en realidad estaban sirviendo a su opuesto. Distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos Cristos etéricos requiere un entrenamiento riguroso de las facultades cognitivas y el cultivo de una profunda honestidad con uno mismo. El verdadero Cristo siempre promueve la libertad individual, el pensamiento autónomo, el amor desinteresado. Nunca coacciona, nunca exige sumisión ciega, nunca promete poder sobre los demás. Cualquier entidad espiritual que ofrezca poderes especiales, conocimiento secreto que lo eleve por encima de los demás o autoridad sobre las conciencias de otras personas, no es Cristo, sino su antagonista. Steiner insistió en que la única protección genuina contra el engaño espiritual es el desarrollo de una vida interior basada en la verdad, el amor y el coraje moral, combinado con un pensamiento claro que rechace tanto el escepticismo materialista estéril como la credulidad supersticiosa e ingenua. La comprensión de Steiner de la Segunda Venida también arroja una luz completamente nueva sobre los textos apocalípticos del Nuevo Testamento,
que la mayoría de los cristianos interpretan literalmente como descripciones de futuras catástrofes físicas. El Apocalipsis de Juan, según Santainer, no es una profecía sobre la destrucción del planeta Tierra, sino una descripción simbólica de las transformaciones que tienen lugar en la conciencia humana a medida que evoluciona a través de sucesivas etapas. Las bestias apocalípticas, los sellos rotos, el sonido de las trompetas, todos representan procesos internos de purificación y desarrollo, donde los aspectos inferiores de la naturaleza humana deben ser confrontados y transformados. El lenguaje dramático de las catástrofes planetarias expresa la intensidad de las pruebas por las que debe pasar el alma individual cuando confronta las realidades espirituales directamente, sin la protección mediadora de los sentidos físicos y el pensamiento conceptual abstracto. Steiner explicó que cuando comenzamos a desarrollar la percepción suprasensible, primero nos encontramos con nuestro propio inconsciente en forma simbólica, y este encuentro puede ser absolutamente aterrador si no estamos preparados. Todos los deseos reprimidos, los miedos negados, los impulsos destructivos que hemos mantenido ocultos a nosotros mismos, aparecen objetivamente como formas visibles que parecen tener vida propia. Este es el descenso a los infiernos que precede al ascenso al cielo, el caos que precede al nuevo orden. Solo aquellos que pasan por esta prueba con valentía y honestidad emergen del otro lado con una capacidad purificada de percibir al Cristo etérico. Aquellos que retroceden por miedo o se pierden en ilusiones quedan atrapados en estados intermedios de conciencia confusa. Steiner también abordó la cuestión de cómo prepararse conscientemente para un encuentro con el Cristo etérico, ofreciendo una guía práctica que cualquier persona sincera podría implementar. El primer requisito es el desarrollo de una vida de pensamiento disciplinada y autónoma. Esto significa cultivar la capacidad de pensar con claridad, lógica y coherencia sin depender de autoridades externas ni de opiniones recibidas. Significa cuestionarlo todo, incluido y especialmente lo que aceptamos como obvio o indiscutible. Significa reconocer nuestros propios prejuicios y trabajar constantemente para trascenderlos. Steiner enfatizó que el pensamiento verdaderamente libre es raro y difícil. La mayor parte de lo que llamamos pensamiento es en realidad una repetición mecánica de patrones heredados de la cultura, la educación y el medio ambiente. Desarrollar un pensamiento genuinamente libre requiere años de práctica deliberada mediante ejercicios específicos de concentración y meditación. El segundo requisito es la purificación de la vida emocional. Esto no significa suprimir las emociones o volvernos fríos e indiferentes, sino desarrollar la capacidad de observar nuestras emociones objetivamente, sin ser controlados por ellas, sentir profundamente pero permanecer centrado, responder a situaciones con sentimientos apropiados en lugar de reaccionar compulsivamente con patrones emocionales habituales. El tercer requisito es fortalecer la voluntad mediante una acción moral consciente. Esto significa hacer lo que sabemos que es correcto incluso cuando sea difícil, inconveniente o impopular, no por obediencia a reglas externas, sino por un compromiso interno con el bien. La visión de Steiner sobre la segunda venida también tiene profundas implicaciones sobre cómo entendemos la relación entre el cristianismo y otras tradiciones espirituales. Rechazó completamente tanto el exclusivismo cristiano, que afirma que solo los cristianos pueden salvarse, como el relativismo que trata a todas las religiones como equivalentes. En cambio, presentó a Cristo como un ser cósmico universal, cuyo sacrificio en el Gólgota benefició a toda la humanidad, independientemente de su afiliación religiosa, pero cuyo reconocimiento consciente requiere una preparación específica que las diferentes tradiciones brindan de diferentes maneras. Steiner vio a Buda, Krishna, Zoroastro y otros grandes maestros espirituales como precursores que prepararon aspectos específicos de la conciencia humana para un eventual encuentro con Cristo. Buda enseñó el desapego de las ilusiones sensoriales y el cultivo de la compasión universal. Krishna reveló la unidad de todas las cosas en lo divino. Zoroastro desarrolló un pensamiento moral dualista que distingue la luz de la oscuridad. Cada tradición aportó elementos esenciales para la preparación de la conciencia humana total. Pero el Cristo representa algo único que ninguna otra manifestación divina ha ofrecido: la unión completa de la divinidad con la humanidad, del espíritu con la materia, de la inmortalidad con la mortalidad. A través de esta unión, Cristo hizo posible que los seres humanos individuales alcanzaran la deificación, convirtiéndose progresivamente en portadores conscientes de la divinidad, sin dejar de ser plenamente humanos e individualizados. Otras tradiciones espirituales buscan la absorción en la unidad divina, donde se disuelve la individualidad. El cristianismo esotérico busca preservar y elevar la individualidad a un nivel divino. Esta visión
honra simultáneamente la contribución única del cristianismo y al mismo tiempo reconoce el valor de otras tradiciones, una posición que no agrada ni a los fundamentalistas cristianos ni a los relativistas seculares. Steiner describió con detalle específico cómo la experiencia de encontrar el Cristo etérico difiere fundamentalmente de las experiencias religiosas ordinarias, como el éxtasis emocional, las visiones místicas o los estados alterados de conciencia. El encuentro genuino con el Cristo etérico tiene lugar en lo que él llamó conciencia plenamente despierta, no en trance o estado de semiconciencia. Uno permanece completamente lúcido y capaz de pensar con claridad, y al mismo tiempo percibe la presencia espiritual con una intensidad que supera cualquier percepción física. Esta percepción no se produce a través de emociones intensificadas ni de la supresión de las facultades racionales, sino a través de la expansión y el refinamiento de estas facultades hasta que se vuelven capaces de aprender realidades suprafísicas directamente. El Cristo etérico no transmite mensajes verbales específicos ni instrucciones detalladas sobre qué hacer. Más bien, comunica un profundo sentido de significado, propósito y conexión que transforma fundamentalmente la forma en que una persona se ve a sí misma y al mundo. Después de tal encuentro, la persona no se vuelve dependiente de revelaciones externas, ni de la guía de autoridades religiosas. Al contrario, descubre en sí misma una fuente de certeza moral y de claridad espiritual que le permite vivir la vida de forma autónoma y responsable. Steiner también observó que el encuentro inicial con el Cristo etérico no es un evento único, sino el comienzo de una relación continua que se profundiza con el tiempo. Una vez que la conciencia ha despertado a la conciencia etérica, progresivamente se vuelve más fácil mantener contacto consciente con Cristo, reconociendo su presencia y guía en las circunstancias ordinarias de la vida diaria. Si esta idea todavía resuena en tu mente, presta atención. Mucha gente ignora este tipo de percepción, y luego pasa años intentando encontrar nuevamente el mismo momento. Pero todavía estás aquí, y eso marca la diferencia. No dejes que se enfríe. Continúa ahora usando el enlace en la descripción o el comentario fijado y profundiza en lo que ya ha comenzado a revelarse. Una de las dimensiones más radicales de la enseñanza de Steiner sobre la segunda venida tiene que ver con la transformación que tendrá lugar en la tierra física misma a medida que más personas desarrollen conciencia del Cristo etérico. Profetizó que a medida que un número cada vez mayor de seres humanos establezcan una conexión consciente con Cristo, su presencia también se hará cada vez más notoria en el entorno físico. No a través de milagros espectaculares o suspensiones de leyes naturales, sino a través de cambios sutiles que reflejan la elevación de la conciencia colectiva. Las personas que han desarrollado la percepción etérica comenzarán a ver la luz dorada impregnando toda la naturaleza. Reconocerán la presencia divina en cada planta, animal y mineral. La aparente división entre espíritu y materia, sagrado y profano, comenzará a disolverse a medida que reconozcamos que toda materia es espíritu cristalizado y todo espíritu busca expresión material. Esta transformación de la conciencia afectará también las relaciones sociales y las estructuras políticas. Steiner vio la creciente conciencia del Cristo etérico como la base para una nueva organización social basada no en la coerción externa o el interés egoísta, sino en el reconocimiento de la dignidad divina inherente de cada ser humano. Cuando reconocemos que Cristo vive potencialmente en cada persona, se vuelve imposible explotar, oprimir o instrumentalizar a otros. La hermandad genuina surge no de una ideología impuesta, sino de una percepción espiritual directa. Steiner advirtió, sin embargo, que esta transformación no se produciría sin problemas ni sin oposición. Las fuerzas que se benefician del materialismo, la división y la ignorancia, lucharán ferozmente para impedir el despertar masivo de la conciencia crística. Steiner también exploró profundamente la relación entre la segunda venida de Cristo y el fenómeno que llamó el encuentro con el guardián del umbral. Antes de que alguien pueda percibir auténticamente al Cristo etérico, primero debe enfrentarse a este guardián, entidad que representa la totalización de todo lo que la persona aún necesita superar y transformar en sí misma. The Guardian no es un castigador externo, sino un reflejo objetivo de nuestro propio estado interior, mostrando sin piedad todas las imperfecciones, ilusiones y deficiencias que cargamos. Este encuentro puede ser devastador para quienes no están preparados porque revela la distancia entre lo que imaginamos ser y lo que realmente somos. Steiner describió cuántas personas que comienzan a desarrollar prematuramente la percepción suprasensible, sin una preparación moral adecuada, quedan paralizadas o se vuelven locas cuando se enfrentan al guardián, porque no tienen la fuerza interior para resistir la revelación de su propia oscuridad. Por eso,
insistió tanto en la necesidad de una preparación meticulosa mediante ejercicios de autopurificación, desarrollando un pensamiento claro y fortaleciendo la voluntad moral antes de buscar experiencias espirituales directas. Pero para aquellos que atraviesan el encuentro del guardián con valentía y honestidad, reconociendo objetivamente sus propias limitaciones sin paralizarse por la desesperación, ni justificaciones evasivas, se abre el camino a la percepción del Cristo etérico. De hecho, el mismo Cristo aparece como un ayudante que proporciona la fuerza necesaria para transformar lo que el guardián reveló. Esta es la gracia auténtica, no un perdón mágico que borra las consecuencias de acciones pasadas, sino un poder transformador que hace posible superar esas consecuencias conscientemente y emerger limpio del proceso. La cuestión del momento de la segunda venida ocupó profundamente a Steiner. Situó el comienzo del periodo en el que la percepción etérica de Cristo sería posible en la década de 1930, pero advirtió que solo un pequeño número de personas tendría inicialmente esta experiencia. Profetizó que a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI, un número cada vez mayor desarrollaría esta capacidad, pero siempre seguiría siendo una minoría. La mayoría de la humanidad permanecería inmersa en una conciencia materialista, incapaz y a menudo renuente a percibir las dimensiones espirituales de la realidad. Steiner vio esta división de la humanidad en dos grupos como un proceso evolutivo necesario. Aquellos que conscientemente eligen desarrollarse espiritualmente sirven como pioneros allanando el camino para los que vienen después. Comparó la situación con un ejército que cruza un territorio desconocido. Los batallones de vanguardia enfrentan mayores peligros, pero también hacen descubrimientos que benefician a todos los que les siguen. Steiner insistió en que no hay ningún elitismo espiritual en esta división. Todos tienen el mismo potencial, pero no todos se encuentran en el mismo nivel de preparación en un momento dado. Aquellos que aún no han desarrollado la percepción etérica del Cristo no deben ser despreciados ni abandonados. Deben ser servidos y ayudados por aquellos más avanzados en el camino. Steiner también advirtió sobre otro peligro: el surgimiento de falsos profetas que afirmarían tener una idea del Cristo etérico, pero que en realidad estarían promoviendo sus propias agendas o, peor aún, sirviendo inconscientemente a fuerzas espirituales negativas. Ofreció criterios específicos para distinguir lo genuino de lo falso. El verdadero perceptor del Cristo etérico nunca busca seguidores, nunca exige obediencia, nunca promete soluciones fáciles a problemas complejos, nunca pretende tener acceso exclusivo a la verdad. Steiner prestó especial atención al papel del arte y la cultura en la preparación de la humanidad para la segunda venida. Consideró que ciertas formas de arte eran particularmente efectivas para despertar la percepción etérica latente. La música de Bach, Mozart y Beethoven, según él, lleva estructuras armónicas que resuenan con la arquitectura espiritual del cosmos y pueden elevar temporalmente la conciencia a estados donde la percepción suprasensible se vuelve posible. La poesía de Goethe y Dante contiene imaginaciones poderosas que funcionan como semillas plantadas en el alma y que eventualmente germinan en capacidades perceptivas reales. La pintura de Rafael y otros maestros del Renacimiento preserva recuerdos visuales de auténticas intuiciones espirituales que tuvieron los artistas, lo que permite a los espectadores sensibles reconectarse con estas realidades a través de la contemplación. Pero Steiner también advirtió que gran parte del arte moderno funciona en la dirección opuesta, fragmentando la conciencia, celebrando el caos y la fealdad, introduciendo formas que resuenan con entidades destructivas del inframundo espiritual. Vio el expresionismo, el dadaísmo y otras vanguardias artísticas de su tiempo no como un progreso estético, sino como síntomas de degeneración espiritual. Esta posición lo hizo impopular entre los intelectuales progresistas que celebraban tales movimientos como la liberación de convenciones opresivas. Pero Steiner insistió en que la verdadera libertad artística no consiste en romper todas las formas y celebrar lo informe, sino en crear nuevas formas que expresen las realidades espirituales emergentes. Él mismo intentó desarrollar un nuevo arte del movimiento al que llamó euritmia, donde los gestos corporales visibles expresan directamente fuerzas espirituales invisibles que actúan en el habla y la música. La comprensión de Steiner sobre la segunda venida también tiene profundas implicaciones sobre cómo entendemos la muerte y el más allá. Explicó que el desarrollo de la percepción etérica de Cristo durante la vida terrena tiene enormes consecuencias para las experiencias posteriores a la muerte. Aquellos que establecieron una conexión consciente con el Cristo etérico mientras estaban vivos tendrán compañía y guía de Cristo durante el periodo posterior a la muerte, lo que facilitará enormemente la navegación a través de los estados posteriores a la muerte y la preparación para la próxima encarnación.
Aquellos que mueren sin haber desarrollado tal conexión enfrentarán un periodo post-muerte mucho más difícil y confuso, aunque no están perdidos ni condenados. Siempre hay oportunidades para el desarrollo espiritual incluso después de la muerte, aunque es más desafiante sin una base establecida durante la vida terrenal. Steiner describió cómo el encuentro con Cristo puede ocurrir por primera vez durante el periodo inmediatamente posterior a la muerte, para aquellos que no lo experimentaron en vida. Pero en este caso la experiencia es menos consciente y transformadora porque la persona no desarrolló durante la vida las facultades cognitivas necesarias para comprender plenamente lo que está sucediendo. Esto da una urgencia adicional al trabajo de desarrollo espiritual durante la vida terrenal. No solo mejora la calidad de vida presente, sino que también prepara para experiencias futuras tanto en la muerte como en encarnaciones posteriores. Steiner también reveló que aquellos que perciben al Cristo etérico durante la vida terrenal desarrollan la capacidad de mantener la conciencia continua durante la muerte, en lugar de caer en la inconsciencia como la mayoría de las personas. Esto permite un aprendizaje y crecimiento mucho más efectivo durante el periodo entre encarnaciones. Steiner también abordó la relación entre la segunda venida y lo que llamó el misterio del Gólgota en su aspecto incumplido. Explicó que el sacrificio de Cristo en el Gólgota tuvo dimensiones que solo se revelarían plenamente a lo largo de los milenios siguientes. La resurrección de Cristo no fue simplemente un regreso a la vida de un cuerpo físico muerto, sino una transformación fundamental de la relación entre espíritu y materia. Cristo demostró que la muerte no tiene poder último sobre la conciencia espiritual, que la individualidad humana puede preservarse a través de la muerte y más allá. Pero más que eso, Cristo estableció el patrón y la posibilidad para la eventual y completa espiritualización de la materia física. Steiner profetizó que en un futuro lejano, los seres humanos aprenderán a resucitar sus propios cuerpos físicos, no en el sentido de reanimar cadáveres, sino en el sentido de crear cuerpos físicos completamente espiritualizados, que no estén sujetos a enfermedades, envejecimiento y muerte. Esta capacidad no vendrá a través de la tecnología médica, sino a través del desarrollo espiritual que permita un control consciente sobre los procesos formativos que actualmente operan de manera inconsciente. La segunda venida de Cristo es un paso crucial en esta dirección, porque a través de la percepción etérica del Cristo resucitado, comenzamos a comprender posibilidades de transformación que eventualmente aprenderemos a aplicar. Steiner también explicó que, así como Cristo pasó 3 días en la tumba antes de resucitar, la humanidad en su conjunto pasará por un periodo de máximo descenso a la materia, antes de iniciar su ascensión hacia la espiritualización. Algunos intérpretes de Steiner sugieren que el siglo XX representó el punto más bajo de este descenso, con 2 guerras mundiales, un totalitarismo genocida y el desarrollo de armas nucleares que demuestran hasta dónde puede caer la humanidad cuando pierde contacto con las realidades espirituales. Si esto es correcto, entonces estamos al comienzo del periodo de resurrección colectiva. Otro aspecto crucial de las enseñanzas de Steiner sobre la segunda venida tiene que ver con el papel del mal y el sufrimiento en este proceso. Explicó que el desarrollo de la percepción etérica no elimina el sufrimiento de la vida humana. De hecho, puede intensificarlo inicialmente porque hace que la persona sea más sensible tanto al bien como al mal, tanto a la belleza como a la fealdad. Alguien que ha desarrollado la percepción suprasensible sufre mucho más profundamente al presenciar la crueldad, la injusticia y la destrucción, porque percibe no solo los efectos físicos, sino también el daño espiritual que tales acciones causan. Pero Steiner insistió en que este sufrimiento intensificado no es razón para evitar el desarrollo espiritual. Al contrario, es una parte necesaria del proceso de maduración. Así como los niños eventualmente deben abandonar las protecciones infantiles y enfrentar las duras realidades del mundo adulto, la humanidad en su conjunto debe abandonar la ingenuidad espiritual y enfrentar la realidad del mal en sus formas más intensas. La segunda venida de Cristo proporciona la fuerza necesaria para soportar este enfrentamiento sin desesperarnos ni endurecernos. Cristo no elimina el mal del mundo, sino que nos da la capacidad de trabajar activamente contra el mal, sin ser corrompidos por él, de combatir las tinieblas sin volvernos oscuros. Steiner describió esto como el desarrollo de un nuevo tipo de fuerza espiritual, que combina una compasión ilimitada con un discernimiento riguroso, un amor universal con un juicio claro. Esta fuerza no puede desarrollarse en un entorno protegido, donde el mal se mantenga a raya, sino solo mediante un enfrentamiento directo con el mal en todas sus manifestaciones. La revelación de Steiner sobre la segunda venida de Cristo, que tendrá lugar dentro de la conciencia humana, representa una ruptura radical con las expectativas apocalípticas tradicionales que han dominado el cristianismo durante 2 milenios.
Mientras generaciones de creyentes miraban al cielo esperando el regreso físico de Cristo en gloria visible, Steiner insistió en que el verdadero regreso se estaba produciendo silenciosamente dentro de almas individuales que se habían preparado adecuadamente. Esta interiorización del acontecimiento más esperado de la historia cristiana no disminuye su importancia. Al contrario, lo intensifica porque transforma a cada individuo en un participante activo del drama cósmico en lugar de un espectro. Héctor pasivo en espera de intervención externa. La segunda venida no es algo que nos suceda a nosotros ni con nosotros. Es algo que sucede a través de nosotros, en nosotros, por nosotros. Cada persona que desarrolla conciencia del Cristo etérico se convierte en el punto focal donde la divinidad y la humanidad se encuentran, donde la eternidad penetra el tiempo, donde el espíritu ilumina la materia. No se trata de una vaga experiencia mística, ni de un sentimiento religioso difuso. Es una percepción concreta de la presencia real tan objetiva como cualquier objeto físico, aunque requiere órganos perceptivos que trascienden los sentidos físicos. Steiner enfatizó que esta percepción no nos separa del mundo, sino que nos conecta más profundamente con él, porque reconocemos a Cristo trabajando en cada vida, en cada conciencia, en cada proceso de crecimiento y desarrollo. El Cristo etérico no es una entidad distante que reside en un reino separado, sino una fuerza viva que impregna toda la existencia, esperando que desarrollemos ojos para ver y oídos para oír. Esta verdad devuelve poder y responsabilidad al individuo, eliminando la necesidad de mediadores institucionales que reclamen control exclusivo sobre el acceso a lo divino. Esta comprensión también transforma radicalmente cómo entendemos la relación entre fe y conocimiento en el camino espiritual. Steiner rechazó tanto el fideísmo, que exige creer sin evidencia, como el escepticismo, que rechaza todo lo que no puede verificarse materialmente. Propuso un tercer camino, el desarrollo de capacidades cognitivas superiores que hagan posible el conocimiento directo de las realidades espirituales. En este camino, la fe no es una aceptación ciega de un dogma, sino una confianza provisional en los testimonios de investigadores espirituales avanzados, confianza que motiva a una persona a hacer el trabajo necesario para verificar personalmente lo que inicialmente aceptó sobre la base de la autoridad. Es análogo a cómo un estudiante de ciencias inicialmente acepta las afirmaciones de los profesores sobre la estructura atómica o la genética molecular por confianza, pero eventualmente aprende métodos y desarrolla habilidades para verificar estas afirmaciones directamente a través de la propia experimentación. Una diferencia crucial es que en el ámbito espiritual, los instrumentos de verificación no son telescopios ni microscopios, sino órganos perceptivos latentes en la conciencia misma, que deben desarrollarse mediante un entrenamiento disciplinado. La segunda venida de Cristo se vuelve verificable para quien ha desarrollado la percepción etérica de la misma manera que la existencia de Júpiter se vuelve verificable para quien mira a través de un telescopio. Steiner insistió en que esta verificabilidad, en principio, es lo que distingue a la auténtica ciencia espiritual de la especulación mística arbitraria o del dogma religioso impuesto. Por supuesto, en la práctica, solo una minoría tendrá la dedicación y la perseverancia necesarias para desarrollar una percepción supersensible directa, del mismo modo que solo una minoría se convertirá en investigadores científicos profesionales. Pero la posibilidad en principio es crucial, porque significa que las afirmaciones sobre la segunda venida etérica no son una cuestión de fe privada, sino de conocimiento público potencialmente accesible a cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo. Steiner también ofreció orientación práctica sobre cómo reconocer si la experiencia espiritual que uno tiene es una percepción genuina del Cristo etérico o una ilusión. Describió varias pruebas que se pueden aplicar. Primero, la experiencia genuina siempre produce mayor claridad mental y fuerza moral, nunca confusión o debilitamiento de la voluntad. Si después de una experiencia espiritual, una persona se siente menos capaz de pensar con claridad o más inclinada a actuar impulsiva o inmoralmente, esto indica que la experiencia no provino de una fuente superior. En segundo lugar, el encuentro genuino con el Cristo etérico produce un aumento del amor altruista y de la preocupación por el bienestar de los demás, nunca un sentimiento de superioridad o deseo de dominar. Si una experiencia espiritual hace que una persona se sienta especial, elegida, mejor que otras, es una clara señal de que un ego inferior se ha infiltrado y distorsionado la experiencia. En tercer lugar, el Cristo etérico nunca viola la libertad individual ni exige obediencia ciega. Cualquier voz interior o aparición espiritual que ordene, coaccione o presione es un impostor, no Cristo. El Cristo genuino sugiere, inspira, invita, pero siempre respeta la completa autonomía del individuo. Cuarto,
Un encuentro con el Cristo etérico fortalece la conexión con la humanidad y la tierra. No promueve el escape a estados etéreos incorpóreos. Steiner advirtió contra las tendencias ascéticas que buscan escapar de la materia y del cuerpo físico. Cristo vino para unir el espíritu con la materia, no para separarlos más. Un verdadero discípulo de Cristo trabaja para espiritualizar la tierra y la humanidad, no para abandonarlos. Quinto, la conciencia del Cristo etérico produce una paz profunda que coexiste con una conciencia plena de los problemas y sufrimientos del mundo. No es la paz de la ignorancia o la negación, sino la paz de la confianza en el significado último, incluso en medio de un aparente caos. La visión de Steiner sobre la segunda venida también se transformó la interpretación completa de la oración del Padre Nuestro. Reveló que cada línea de esta oración contiene instrucciones codificadas para el desarrollo espiritual que culmina en la percepción del Cristo etérico. Padre nuestro que estás en los cielos, reconoce el origen divino de la conciencia individual, el yo superior que proviene de altas regiones cósmicas. Santificado sea tu nombre es una invocación del Verbo Creador, el Logos que se manifestó en Cristo. Venga tu reino es precisamente un alegato por la segunda venida, por el despertar de la capacidad de percibir el reino espiritual que ya está presente pero oculto. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Expresa el objetivo de unir la voluntad divina con la acción terrena, espiritualizando la materia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se refiere no solo al alimento físico, sino al alimento espiritual que el alma necesita diariamente. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Reconoce la ley kármica de compensación y la necesidad de resolver las deudas espirituales mediante el perdón consciente. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Es una petición de protección contra las fuerzas espirituales negativas que intentarán desviar a quienes comienzan a desarrollar una percepción supersensible. Steiner enseñó que recitar conscientemente el Padre Nuestro, meditando profundamente en el significado de cada línea, es una poderosa preparación para la percepción del Cristo etérico. La oración funciona como un mapa del camino espiritual y una invocación de la fuerza necesaria para recorrer este camino con éxito. Steiner también exploró la relación entre la segunda venida y las transformaciones culturales y sociales que se producirían como resultado. Profetizó que a medida que más personas desarrollaran conciencia del Cristo etérico, surgirían nuevas formas de organización social basadas en principios espirituales en lugar de materialistas. Describió su visión de la triformación social donde la esfera económica estaría regida por la fraternidad, la esfera política por la igualdad y la esfera cultural espiritual por la libertad. Una organización así reflejaría el reconocimiento de que diferentes dimensiones de la vida humana requieren diferentes principios organizativos. La economía se ocupa de las necesidades materiales y funciona mejor cuando las personas cooperan fraternalmente para satisfacer las necesidades de todos. La política trata de derechos y deberes y exige un trato igualitario para todos ante la ley. La vida cultural y espiritual requiere completa libertad individual, porque la coerción en cuestiones de conciencia es siempre contraproducente. Steiner vio el desarrollo de esta triformación social como una consecuencia natural de la creciente percepción del Cristo etérico, porque dicha percepción revela la igual dignidad de todos los seres humanos como portadores potenciales de la divinidad, haciendo imposible justificar sistemas de dominación y explotación, pero advirtió que esta transformación no se produciría de forma automática ni pacífica. Las fuerzas que se benefician de los actuales sistemas de desigualdad y opresión resistirían ferozmente. Además, la implementación prematura de principios de triformación social, sin una base en una conciencia transformada, produciría simplemente otra ideología utópica condenada al fracaso. La auténtica transformación social debe surgir orgánicamente de la transformación espiritual individual, no puede imponerse desde arriba. Steiner dedicó especial atención a la cuestión de cómo debería cambiar la educación para preparar a los niños para la posibilidad de percibir al Cristo etérico a medida que maduran. Sostuvo que la educación materialista actual, centrada exclusivamente en transmitir información y desarrollar habilidades económicamente útiles, atrofia las capacidades de percepción que los niños poseen naturalmente. Los niños pequeños tienen una percepción etérica rudimentaria. Ven auras, sienten la presencia de seres espirituales, responden a dimensiones invisibles de la realidad. Pero cuando los adultos descartan sistemáticamente estas percepciones, considerándolas imaginación infantil, y obligan a los niños a centrarse solo en el mundo físico y material, estas capacidades se atrofian y eventualmente desaparecen. Steiner desarrolló la pedagogía Waldorf precisamente para preservar y desarrollar la percepción espiritual natural,
y al mismo tiempo cultivar el pensamiento claro y las habilidades prácticas. La educación Waldorf utiliza las artes, la música, el movimiento y el trabajo práctico para involucrar al niño como una totalidad de cuerpo, alma y espíritu, no solo como un intelecto incorpóreo. Steiner insistió en que los niños educados de esta manera estarían mucho mejor preparados para percibir al Cristo etérico cuando llegara el momento apropiado de su desarrollo. Pero también advirtió que obligar a los niños a tener experiencias espirituales antes de que estén preparados causa graves daños. Hay tiempo para todo. La primera infancia para el desarrollo de un cuerpo físico sano, la mediana edad para el cultivo de la imaginación y los sentimientos, la adolescencia para el despertar del pensamiento abstracto y el juicio moral, la edad adulta para el desarrollo de la percepción espiritual consciente. Finalmente, Steiner abordó el destino final de la segunda venida y su papel en la futura evolución de la humanidad. Profetizó que la capacidad de percibir al Cristo etérico, inicialmente rara y difícil, se volvería progresivamente más común y accesible a lo largo de los siglos venideros. Con el tiempo, esta percepción sería tan natural y ordinaria como lo es ahora la percepción sensorial física. En ese punto, la humanidad habría recuperado la conciencia espiritual que poseía en la antigüedad, pero ahora combinada con la autoconciencia individual y el pensamiento claro que ha desarrollado a lo largo de milenios de evolución. Esta combinación de sabiduría antigua y conciencia moderna crearía seres humanos completamente nuevos, capaces de percibir simultáneamente las dimensiones física y espiritual de la realidad, de pensar con la claridad de la lógica científica, y al mismo tiempo intuir directamente verdades espirituales. Steiner vio este desarrollo como una preparación para etapas de evolución aún más avanzadas donde la humanidad aprendería a crear a través del pensamiento consciente, moldeando la materia directamente a través de la voluntad espiritual. Pero advirtió que esta gloriosa evolución no está garantizada. Depende de las decisiones que tomemos ahora, individual y colectivamente. Si suficientes personas eligen desarrollarse espiritualmente, trabajar conscientemente para realizar al Cristo etérico, cultivar el amor, la verdad y el coraje en sus vidas, entonces la humanidad, en su conjunto, avanzará. Si la mayoría decide permanecer en el materialismo, persiguiendo solo la satisfacción sensorial y el poder egoísta, entonces el proceso evolutivo se retrasará gravemente, posiblemente durante milenios. Algunas almas seguirán progresando individualmente, pero la humanidad colectiva sufrirá. Steiner vio la proclamación de la segunda venida de Cristo como una llamada de atención urgente. El momento es ahora, la oportunidad está presente, las capacidades necesarias se pueden desarrollar, pero solo si actuamos conscientemente. La revelación final de Steiner sobre la segunda venida es simultáneamente promesa y desafío. Cristo está disponible ahora, en este momento, para la percepción directa, pero solo para aquellos que eligen realizar el trabajo necesario de autopurificación y desarrollo cognitivo. Este trabajo requiere años de esfuerzo disciplinado y exige el coraje de confrontar verdades sobre uno mismo que pueden ser profundamente inquietantes, pero que eventualmente conducen a una certeza inquebrantable y una fuerza interior que ninguna adversidad externa puede sacudir. La segunda venida no es un evento futuro que debemos esperar pasivamente, sino una posibilidad presente que podemos realizar activamente a través de la transformación consciente de nuestra propia conciencia. Cada momento ofrece una opción: permanecer dormido en la ilusión de la separación material o despertar a la realidad de la unión espiritual con el Cristo vivo, que impregna toda la existencia. Una comprensión profunda de esta verdad requiere que reconozcamos algo fundamental. Cristo nunca nos abandonó después de la ascensión, nunca estuvo ausente esperando un futuro regreso. Él permaneció continuamente presente, trabajando incansablemente en la transformación gradual de la conciencia humana, preparándonos para el momento en que finalmente desarrollaríamos la capacidad de percibirlo conscientemente. La segunda venida no marca la llegada de alguien que estaba ausente, sino el despertar de quienes estaban dormidos. Durante 2000 años, Cristo llamó a la puerta de la conciencia humana, esperando que tuviéramos oídos para oír. Ahora esa puerta comienza a abrirse, no para todos simultáneamente, sino para aquellos que han hecho el trabajo preparatorio necesario. Steiner vio esto no como una injusticia, sino como un sabio proceso pedagógico. Los primeros en despertar se convierten en maestros y guías para aquellos que despiertan más tarde, creando una cadena de transmisión de conocimiento espiritual vivo que eventualmente llegará a toda la humanidad. El desafío que enfrentamos no es convencer a Cristo de que regrese, sino convencernos a nosotros mismos de hacer el trabajo de transformación interior que haga posible la conciencia de su presencia. Esta responsabilidad no puede delegarse en sacerdotes, gurús o instituciones.
Cada individuo debe recorrer el camino personalmente, aunque la ayuda y la orientación de otros que ya lo han recorrido son invaluables. La segunda venida de Cristo dentro del alma humana representa la culminación de todo desarrollo espiritual previo y el comienzo de una fase completamente nueva en la evolución cósmica, una fase donde los seres humanos se convierten en colaboradores conscientes en la obra de redención y transformación del mundo. Esta transformación no ocurre de repente, sino que se desarrolla gradualmente a través de sucesivas etapas de despertar. Primero viene el reconocimiento intelectual de que debe existir algo más allá del mundo material visible. Luego viene el cultivo deliberado de la vida interior a través de la meditación, la contemplación y la autopurificación moral. Entonces surgen las primeras intuiciones y vislumbres de realidades suprasensibles, todavía tenues y fácilmente confundidas con la imaginación o la ilusión. Finalmente, para aquellos quien persiste con paciencia y disciplina a través de años de práctica, obtiene una percepción clara e inequívoca del Cristo etérico, como una presencia objetiva tan real como cualquier fenómeno físico.